El tema que vamos a ver a continuación es ergonomía. Es importante comentarles que la ergonomía es fundamental e indispensable en el diseño de mobiliario. No podemos diseñar mobiliario que sea apropiado, cómodo, funcional para los usuarios sin tomar en cuenta los aspectos ergonométricos. También decirles que si bien la ergonomía la aplicamos muy probablemente en mobiliario, es también importante considerar que también se aplica en los espacios en general. Antes de nada, debemos saber de dónde viene esta palabra. Este concepto deriva del griego. Ergon significa trabajo y gnomo significa ley. Entonces, el término denota la ciencia del trabajo. Por lo tanto, es una disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo. Inicialmente la ergonomía nace con la revolución industrial, entonces necesitaban que los obreros sean más eficientes en el manejo de maquinaria y de esta manera surge la ergonomía pensando en cómo cuidar al trabajador, cómo hacer que sea más eficiente y a la vez también mejorar su calidad de vida. Hasta nuestros días esto ha ido progresando muchísimo y ahora la ergonomía se encuentra en absolutamente todos los espacios, todos los ambientes, todos los muebles. Principalmente se basa en la optimización de tres elementos de un sistema. Estos son máquina, humano y ambiente. Debo decirles que máquina es el término original en la época de la revolución industrial, pero hasta nuestros días esto ha cambiado. Entonces podemos nosotros, dependiendo de la circunstancia, cambiar lo que es máquina por mueble o por artefactos. Por ejemplo, en una cocina, lo que dice ser máquina podría ser el lavaplatos o podría ser en sí la cocina. En sus casas, en sus espacios de trabajo, podría ser su escritorio. El ambiente es el espacio y claramente el humano somos nosotros, el usuario. Entonces, como les decía, se aplica a ambientes compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una tarea cualquiera, una profesión, trabajo, tareas, cocinar, limpiar, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Principalmente es incrementar la seguridad, también el bienestar y la eficacia de los usuarios. A su vez, mejorar la calidad de vida de estos y juntos mejorar la fiabilidad del sistema anteriormente mencionado. Existen diferentes tipos y áreas donde interviene la ergonomía. Sin embargo, vamos a considerar los más importantes, que son la antropometría, biomecánica y fisiología, ergonomía ambiental, ergonomía cognitiva, ergonomía de diseño y evaluación, ergonomía de necesidades específicas y ergonomía preventiva. Comenzamos por antropometría. La antropometría es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano. Es básicamente el fundamento de la ergonomía. Esta estudia el tamaño del cuerpo, las formas, la fuerza o la capacidad de trabajo que pueden tener los usuarios. Cuando nosotros queremos diseñar un determinado espacio, vuelvo a poner el ejemplo de la cocina, tenemos que diseñar de acuerdo a cómo es nuestro usuario. Generalmente podemos tomar medidas referenciales de una persona que, por ejemplo, mide unos 75. Entonces, si la persona mide esto, ¿a qué altura debería estar el mesón en relación a esta persona? ¿Cuánto esta persona puede elevar el brazo para alcanzar la altura máxima? Esto nos da parámetros de a qué altura deberíamos poner, por ejemplo, las repisas más altas en la cocina. ¿Cuánto es lo máximo que puede agacharse? Si hablamos de fuerza, ¿cuánto es lo máximo que puede cómodamente usar para recorrer algo o levantar algo, etcétera? Y esto se aplica a todo lo que vayamos a diseñar. Si se fijan la imagen,
seguramente van a reconocer. Esto es un dibujo que hizo Leonardo da Vinci y consiste él buscaba encontrar las proporciones de un humano perfecto. Pero debo decirles que estas no existen, ¿no? Si ustedes empiezan a comparar, por ejemplo, cuántas cabezas de ustedes hacen su estatura y empiezan a comparar entre otras personas, seguramente van a haber variaciones. Pero si bien no existen las proporciones perfectas, esto se trata de estandarizar y principalmente de tener diseños en lo posible flexibles, que por más que todos seamos diferentes, este diseño que ustedes hagan pueda servir por lo menos a la mayoría, y cuando nosotros tenemos diseños flexibles, esto posibilita al uso de más personas. La siguiente es la ergonomía biomecánica y fisiológica. Esta se aplica comprendiendo principalmente el funcionamiento y las limitaciones mecánicas, las estructuras del cuerpo, como los huesos, músculos, ligamentos. La mayoría de las personas deberían poder realizar las mismas actividades sin daños ni lesiones. Estas dos se complementan bastante en cuanto a limitaciones del cuerpo, por ejemplo. Les vuelvo a poner el ejemplo de cuánto es lo más alto que yo puedo alcanzar levantando la mano hacia arriba, cuánto es lo máximo que puedo alcanzar hacia abajo. Si trato de girar mi cuerpo, cuánto es lo máximo que puedo girar mirando hacia atrás y tratar de agarrar algo, por ejemplo. Si se fijan la imagen que tengo como ejemplo, es una mano agarrando un mouse. Este es uno de los problemas principales por el mal manejo, en este caso del mouse, y generalmente da, por ejemplo, tendinitis a las personas que lo manejan mal. Obviamente, si lo manejan mal es porque el mueble o donde estén usando la computadora no cumple las dimensiones ni las formas que debería cumplir. Entonces hay que tomar en cuenta esto también. Ergonomía ambiental. La ergonomía ambiental se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano. Tenemos 4 dentro de ergonomía ambiental. La primera es el ambiente sonoro. Como ustedes saben, psicológicamente el ruido es molesto y es indeseable. Y imagínense ustedes pasando clases en un curso y que afuera salga otro curso y empiezan a gritar y a silbar. Definitivamente ustedes no podrían atender a su clase. Pero también existen consecuencias peores de la exposición al ruido. Obviamente esto no pasa si una persona está 1 hora o 2 horas o una mañana expuesta al ruido. Pero imagínense ustedes trabajar en un lugar donde hay máquinas y estar expuestos a este ruido todos los días y varias horas al día. Con seguridad tendrían daños al sistema auditivo. Entonces, la función del diseñador, o sea, de ustedes, es reducir, aislar o controlar la emisión del ruido en lo posible. Como ejemplo, puedo darles que puede haber ruidos que son del ambiente, pero también puede haber ruidos que provienen de los mismos muebles que diseñamos. Por ejemplo, imagínense estas mesas metálicas que no tienen regatones en las patas. Al recorrerlas, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar tanto en el ambiente como en el mobiliario. Otra es el ambiente lumínico. La iluminación influencia bastante en el desempeño de las tareas, por lo tanto, en la eficiencia y en la eficacia. Traten ustedes de hacer un trabajo o una tarea con poca luz. Seguramente van a tardar más de lo que lo hicieran con el ambiente bien iluminado, pero además de eso, si ustedes están expuestos a estas condiciones todos los días, también van a tener daños en la vista. Entonces, se debe estudiar las fuentes de iluminación, tanto natural como artificial, así como las características y los requerimientos de las tareas y su entorno. Por ejemplo, si se fijan en la imagen, es una cocina
que tiene varios puntos de luz. Bueno, aquí no se ve la luz general, que es la que está usualmente en el cielo, pero casi siempre es la única que se tiene en los espacios. Si se dan cuenta, cuando uno usa una cocina, casi siempre le da sombra a su área de trabajo con el propio cuerpo. Entonces tenemos que pensar en otros puntos de luz que nos ayudan a realizar nuestras tareas, como las que se ven aquí en el mueble alto. Sin duda, nuestra primera alternativa siempre tiene que ser la iluminación natural. Seguramente de día podemos resolverlo, pero en las noches es necesario recurrir además a la artificial. Otra es el ambiente térmico. Para el ser humano es importante mantener y regular la temperatura interna del cuerpo entre 36 y 37 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros pensemos en la parte térmica, tendríamos que pensar en el confort del usuario, no tanto en los grados del ambiente, sino en cómo debe mantenerse la temperatura de las personas. Entonces, proveer un ambiente equilibrado, encontrando condiciones que faciliten la regulación térmica del cuerpo natural o artificial. Una vez más aquí, puede que se resuelva con ventilación natural o en algunos casos tal vez recurrir a aires acondicionados o calefacciones, etc. Y si lo pensamos desde el lado del mueble, igual, podemos tener superficies como una mesa de vidrio, por ejemplo, y qué sensación térmica nos da, y depende obviamente cuál es el uso de esta mesa, ¿no? O por el contrario, alguna lámpara o algún artefacto que caliente y que no está bien, no es cómodo. Por último, vibraciones. Cuando una persona está expuesta a vibraciones constantemente, puede tener problemas de salud y a la vez disminuir su capacidad laboral. Sin ser tan extremos, imagínense ustedes en un vehículo tratando de leer su celular o un libro. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se indisponen, les duele la cabeza, etc. Y esto es por las vibraciones. Entonces, es difícil tener el control de la vista. Y si tratamos de realizar algo con las manos de precisión, seguramente también vamos a tener dificultad en el control de los movimientos. Otro tipo de ergonomía es la ergonomía cognitiva. Es el proceso de recepción de señales e información, la habilidad para procesarla y actuar con base a la información obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente nosotros en nuestra vida tenemos un montón de conocimientos adquiridos, no porque alguien nos los haya enseñado, sino por nuestras vivencias y experiencias previas. Como ven en la imagen, es un interruptor, es un conocimiento que casi todos lo hemos adquirido solo por nuestra vivencia, y es cuando nosotros entramos a un ambiente por primera vez y está oscuro, lo primero que hacemos es estirar la mano y buscar en la pared el interruptor. Si no está, tal vez subimos un poquito la mano o bajamos un poco, y si no está ahí, ya no sabemos cómo prender la luz de ese ambiente. Entonces, se relaciona con esto. En nuestros diseños de espacios o de mobiliario, es importante pensar en esto. Les doy este ejemplo, estoy segura de que ustedes van a pensar muchos otros, pero se trata de esto. Otro ejemplo, cuando vamos a un restaurante o algún lugar donde no conocemos los baños, basta que veamos la silueta femenina o masculina en una puerta y ya sabemos que eso es el baño de hombres o de mujeres. Y así como este ejemplo hay muchísimos y se aplican en nuestra vida cotidiana. Otra es la ergonomía de necesidades específicas. Consiste en el desarrollo de equipo, mobiliario, etc., para personas con características y condiciones diferentes. Estas requieren diseños para un usuario específico. Por ejemplo, dentro de usuarios específicos están los niños, están personas discapacitadas,
no deben confundir las necesidades de un usuario común. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de la cocina, no son necesidades específicas el lavar, el cocinar, el almacenar alimentos, simplemente son los requerimientos de la actividad, pero usuarios específicos son, como les había mencionado, este tipo de ejemplos, personas invidentes, en silla de ruedas o niños, entre otros. Ergonomía preventiva. Se encarga de las condiciones de seguridad, de salud y de confort laboral. Este punto es vital cuando nosotros diseñamos lo que sea que diseñemos, pero es importante considerar que los usuarios no pueden tener accidentes, lesiones, ni nada por un mal diseño nuestro, ¿no? Como experiencia, no sé si alguna vez les ha pasado, existen sillones que están mal diseñados y que si uno se sienta de golpe y se apoya mucho hacia atrás, pues el sillón se vuelca hacia atrás, o algunos taburetes que son altos, si se dan cuenta tienen las patitas abiertas y probablemente si las tuvieran rectas esto ocasionaría accidentes. Obviamente no se pueden usar productos tóxicos o que dañen la salud de los usuarios, entonces consiste en todo esto. Una vez más, hay que pensar para quién estamos diseñando. Si mi usuario en este caso fuera un niño, los aspectos preventivos que yo tendría que considerar son muchísimos. Las esquinas puntiagudas donde alguien puede golpearse, y esto no es solo para los niños, ¿no? Si voy a diseñar una mesa de vidrio, qué tipo de vidrio para evitar accidentes, y así sucesivamente muchos ejemplos más que estoy segura que a ustedes se les van a ocurrir mejores. Por último, la ergonomía de diseño y evaluación. Esta evalúa todo lo anteriormente mencionado, como las mediciones antropométricas, las evaluaciones biomecánicas y además las características sociológicas y costumbres de la población a la que está dirigido el diseño. Por ejemplo, si yo les encomiendo diseñar un comedor, probablemente para todos los bolivianos o cochabambinos funciona el mismo modelo de comedor. ¿Y qué pasa si ustedes diseñan un comedor para una familia tradicional de japoneses? Si ustedes hacen el comedor como lo hicieran para nosotros, tal vez no responda a la parte de las costumbres de estas personas, entonces también es necesario analizar esto. Es necesario evaluar todo lo que se ha hecho y ver si cumple y si responde a lo que necesitamos. Es necesario evaluar el tamaño, las distancias de alcance, de fuerza, de capacidad visual, entre otros. Conclusiones. Sabemos que la ergonomía tiene muchas áreas de aplicación con enfoques distintos. Entonces, la ergonomía no solo puede ser aplicada a la industria, sino también en cualquier espacio o actividad de nuestros hogares. Todo para tener un mejor desempeño, y debo recordarles que si bien el humano es la parte más flexible del sistema, ¿por qué les digo que es la parte más flexible? Si ustedes no alcanzan algo estirando el brazo hacia arriba, probablemente de puntillas o saltando sí lo alcancen. Si ustedes no pueden abrir un cajón fácilmente, usando la fuerza, seguramente van a poder abrirlo. Pero si bien el humano es la parte más flexible de este sistema, al ser el humano el que se flexibiliza, disminuye su eficiencia, su productividad y además puede desarrollar lesiones. Por lo tanto, el humano no debe ser el que se adapte, sino los otros dos elementos, es decir, la máquina o el mobiliario o el equipo y también el ambiente. Todos estos deben adaptarse a las necesidades del humano.